tardes, bienvenidos una vez más a celebrar una fiesta la cual comienza en esta tierra. Estamos en el cuerpo, hemos sido enviados a este mundo. Aunque estamos en el mundo, el Mesías dijo: no somos del mundo. Hemos sido enviados aquí con un propósito, para que conozcamos. Él nos conoce a todos, por supuesto, pero Él quiere que nosotros le conozcamos. Y estas son las palabras del Mesías: que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero, y a Yahoshua, conocido como Jesús, a quien tú has enviado, como el Mesías, conocido como el Cristo. Vamos a cantar un canto. Si nos equivocamos, pues ya saben que estamos, no somos profesionales, pero estamos para adorar a nuestro Padre, el Todopoderoso Yahweh. Aleluya, qué bendición. Le damos gracias al Todopoderoso, Elohim. ¿Por qué nosotros siempre estamos, cuando decimos nosotros, hay un grupo de hermanos que invocamos el nombre de Yahweh? Cuando me despierto en las mañanas, al acostarme, cuando oro, lo primero que hago es invocar su nombre. Abraham,
Él le reveló su nombre. A Moisés, a los antiguos, Él le reveló su nombre. Su nombre es Yahweh. En el antiguo pacto, ese es el único nombre que se le fue revelado al Todopoderoso, a los antiguos, por medio de los profetas. También el Mesías dijo: les he dado a conocer tu nombre. En Proverbios capítulo 30 y el versículo 4 dice: ¿conoces su nombre? ¿Sabes su nombre? ¿Conoces a su hijo? ¿Conoces el nombre de su hijo? Meditemos en eso, hermanos. Y esto es solo como para que analicemos, pensemos. Si hacemos una encuesta entre los hermanos de la fe, digo hermanos de la fe porque hoy día, pues, como que fuera, o como que estuviera de moda decir: yo soy cristiano. Muchos cantantes famosos, tanto hombres como mujeres, cantantes famosas, cantaron por muchos años y al final terminaron diciendo: no, yo no soy cristiano. Muchos tenían esposas y hijos: no, me separo de mi esposa porque tengo otra pareja. Vemos lo que está tomando lugar hoy en día. Y no vamos a hablar de algo que está oculto, sino que está a la luz, ha salido a la luz. Sectas que muchos de sus jefes se hacen autollamar o se proclaman apóstoles de Jesucristo. Violación de niños, niñas, desde generación en generación, dictaduras. ¿De dónde viene todo esto? Porque no conocemos quién es el Padre y quién es el Hijo. Esa es la sencilla razón. Cuando digo esto, es porque meditemos. Hermanos, la palabra es el fundamento de nosotros, los que hemos sido llamados para ser seguidores del Mesías. Pero ¿qué sucede? Tenemos que el fundamento de las enseñanzas, de la doctrina que el Hijo nos vino a enseñar, la cual el Padre le dio. Él lo dijo: mi doctrina no es mía, es de mi Padre. Y esa doctrina se la dio a sus apóstoles. Los apóstoles nunca dijeron o nunca enseñaron que el Hijo y el Padre son la misma persona. No enseñaron eso. Las Escrituras, cuando nosotros vamos y simplemente vemos Proverbios está después de los Salmos. Si vemos Proverbios 30 y el versículo 4, claramente dice: ¿sabes quién es el Padre? ¿Lo conoces? ¿Conoces a su Hijo? ¿Sabes su nombre? Preguntémonos o hagámonos estas preguntas. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas enseñanzas? Es importante que usted y yo lleguemos al conocimiento del Padre. Es como que yo tengo un padre terrenal, pero no lo conozco. No sé su nombre. Sé que tengo un padre que se llama fulano de tal, pero no sé su nombre. El Mesías dijo: de esto depende la salvación, que te conozcan a ti como el único
Esas son las palabras del Mesías. Que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero. Vamos a carta a los Corintios, donde nos dice la palabra. Carta a los Corintios, tenga la bondad, por favor. Mire lo que dice la palabra. Mas ustedes tienen la mente del Mesías. Mas ustedes tienen la mente del Mesías. O la mente de Cristo en la traducción de RB 1960. La mente de Cristo. Hace unos 3 años aproximadamente, yo estaba en un lugar cuando me habló un hermano en la fe y me dice: hermano, tengo una pregunta que hacerle. ¿Qué quiere decir la mente de Cristo? Le dije: hermano, no lo tengo aquí, pero lo voy a buscar. Y la respuesta que yo le di, parece que fue ayer, hace 3 años aproximadamente. Me acuerdo que habíamos llevado a uno de mis hijos al médico y yo estaba en el estacionamiento todavía cuando recibí la llamada de mi hermano en la fe. Y me hizo esa pregunta: ¿qué significa la mente del Mesías, Yahushua? ¿O qué significa la mente de Cristo? En la RB 1960. ¿Qué quiere decir la mente de Cristo? La respuesta que yo le di es permanecer en la palabra y ser guiado por el Espíritu de Santidad. Esa es la respuesta que le di. Pero tener la mente de Cristo, primero, es obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra. Él dijo: yo les he dado a conocer tu palabra, para que crean que tú me enviaste. Esto fue lo que dijo el Mesías. Yo les he dado a conocer tu nombre, pero también tu palabra. Guárdalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. El Mesías dijo: yo vine a través de las Escrituras. Todo lo que yo hago no es por mi propia cuenta. Todo lo que yo digo no es porque mi Padre me lo ha dado. No es porque yo lo hable por mí mismo. Los fariseos le decían: tú das testimonio de ti mismo y eso no tiene validez. Él decía: yo doy testimonio porque mi Padre da testimonio de mí. En la Torah dice que si dos dan testimonio es válido, y mi Padre y yo dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta palabra? Esto tan maravilloso que dice: mas ustedes tienen la mente del Mesías, la mente de Cristo. ¿Qué es lo que me está diciendo la palabra? Número 1, obediencia. Él dijo: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Vamos a ver. Después de que fue bautizado, algo tomó lugar. Él va con Juan el Bautista y le dice, o Juan el Inmersor, como le llaman también. El Juan el Inmersor le dice, Juan el Bautista, le dice: bautízame. Y él le dice: ¿cómo yo te voy a bautizar? Al contrario, tú bautízame a mí. ¿Por qué? Porque anteriormente él dijo: yo los bautizo, yo los sumerjo en agua, pero viene alguien que los va a sumergir en espíritu. Entonces, cuando él viene a Juan el Bautista y le dice: bautízame, Juan el Bautista le dice: no,
no te puedo bautizar, bautízame tú a mí. Le dice, bautízame, es necesario que esto tome lugar para que cumplamos con la ley. Escuche bien esto que le voy a compartir, amado hermano. Inmediatamente dice la palabra que después de que fue bautizado, se abrieron las puertas de los cielos y el Espíritu de Santidad descendió como paloma. Esto está en Marcos capítulo 2. Descendió como paloma. Busquemos el bautismo del Mesías, de Cristo. Descendió como paloma. Inmediatamente después de ser bautizado, se abrieron las puertas de los cielos y el Padre dijo, este es mi Hijo, en quien yo tengo complacencia. Hay otra parte que nos narra la Escritura, donde dice que se llevó a sus apóstoles y se transfiguró, y vino una nube y los cubrió a todos, y de ahí salió una voz que decía, este es mi Hijo, en quien yo me complazco, a él oír. El Padre siempre está diciendo, este es mi Hijo, y el Hijo está diciendo, este es mi Padre. Y el Hijo siempre dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Proverbios capítulo 30 y el versículo 4. ¿Conoces su nombre? ¿Sabes el nombre del Padre? ¿Y sabes el nombre de su Hijo? Más claro sobre el agua. Entonces, cuando este texto bíblico me dice a mí, mas ustedes tienen la mente de Cristo. Ustedes tienen la mente de Cristo. Número 1, obediencia. Él lo dijo, aquí que vengo y me preparaste cuerpo. Quita lo primero y que se cumpla lo segundo. Hebreos capítulo 10 y el versículo 5. Esta carta a los hebreos nos da un testimonio maravilloso. Ofrendas y sacrificios no te agradaron. Me diste cuerpo, me preparaste cuerpo. El primogénito, el unigénito, nos enseña la palabra claramente. El primogénito de toda creación. El Hijo estaba con el Padre en espíritu. Y antes de que viniera a este mundo, el Padre le preparó un cuerpo. ¿Con qué propósito? Con un solo propósito. De restaurar la imagen del Todopoderoso en nosotros y reconciliarnos con Él, y así le podamos adorar en espíritu y en verdad. Vemos hoy día que la adoración es una emoción, lo acabamos de decir. Las multitudes siguen a cantantes famosos o famosas, predicadores famosos o famosas. La mente de Cristo. Esto es importante que usted lo guarde en su mente. La mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? ¿Cuál es la mente del Mesías? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? ¿Alguna vez lo ha leído? ¿Qué nos enseñan hoy día? Lo que nos enseñan es que el Padre y el Hijo son la misma persona, y que el Padre dejó su trono celestial y vino a morir en una cruz. Eso no enseña ni la RV 1960. Hay unos cuantos textos
versículos de la Biblia que necesitan ser corregidos, ya sea lo que está pensando. En Apocalipsis dice que si alguien le quita una letra a esta profecía, su nombre será borrado de el libro de la vida. Ponga atención a esto. Juan capítulo 1 y el versículo 1 dice: en el principio era el verbo dimos en la acción. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Para comenzar, Proverbios 34. ¿Conoce el nombre del Todopoderoso? Escucho grandes predicadores decir: Cristo es Dios. ¿Cuál es el nombre de Jesús entonces? Es Dios, su nombre es Dios. Esa es la peor herejía que hay en lo que se hace llamar hoy día cristianos. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Hoy cualquier persona se hace llamar cristiana. Las sectas se hacen llamar cristianos. La peor enseñanza de hoy día es el decir que hay 3 personas y que esas 3 personas es uno. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Escudriñe la Biblia. Escudriñela. Sin la predisposición de la teología, la doctrina, de un Dios trino. Ok. Los que me ven a mí compartir esto, todos, en su mayoría, todos, excepto algunos, van a decir que yo soy hereje. Eso es lo que como van a llamar. Como le llamaron a Martín Lutero en su tiempo, hereje. Hereje. Y a los cuales expuso 95 tesis, le llamaron hereje. Y los que pertenecen a esa religión, yo también pertenecía ahí, dicen que los creyentes, los cristianos, como se les hace llamar, porque ellos también se hacen llamar cristianos, ellos, los católicos, se hacen llamar cristianos, los verdaderos cristianos. Y nosotros somos hijos de Lutero. También escucho predicadores decir que nosotros venimos de una reforma, que somos lo que le llaman protestantes. Ellos mismos se hacen llamar protestantes. La Biblia no enseña protestantismo, no lo enseña. La Biblia no enseña esas cosas. La Biblia nos dice que hay dos identidades: o los hijos de Satanás o los hijos de Elohim, los hijos de Yahweh, los seguidores del Mesías. Pero aquí viene algo muy importante. Los seguidores del Mesías no siguen al verdadero Mesías. Y escuche bien lo que le voy a decir. Hay algunos predicadores que dicen: oh, los cristianos siguen a un Jesús falso. Está en la internet por todos lados, usted lo puede encontrar. Dicen los cristianos, los llamados cristianos, dicen, los que se hacen llamar cristianos, dicen, los cristianos conocen o siguen a un Jesús falso, a un Jesús que se han inventado, adoran a un Dios que se han inventado. ¿De dónde viene todo esto?
Ya lo he compartido, pero lo voy a seguir compartiendo. Se llama teología sistemática. Es un sistema creado. Es un sistema creado. La Biblia no vino o no nos enseña, o el Mesías o en el antiguo pacto no enseñan sistemas. Enseñan que hay una relación entre el Padre y su creación. El primer mensaje que compartimos se llama: el creador o la creación necesita regresar a su creador. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de proyectar? Digo tratamos, ¿por qué? Porque nosotros somos solo el medio, pero quien hace todas las cosas es el Todopoderoso Elohim. Su nombre es Yahweh. Su nombre no es Dios. Su nombre no es Jehová. Él solo tiene un nombre, su nombre es Yahweh. Y Él es el Todopoderoso. Escucho predicadores decir: tenemos que conocer los atributos de Dios. Primeramente, Dios puede ser un título que no es el título dado al verdadero Yahweh, al creador del cielo y de la tierra. Ese título no es el verdadero título de Él. No es Jehová, no es Adonai, no es nada de todas estas cosas. Él tiene un solo nombre. Y es importante que usted conozca su nombre. El mismo Mesías no nos dice que conozcamos su nombre. Y encontré en Proverbios hoy esa escritura. Cuando usted comience a invocar el nombre verdadero del Todopoderoso Yahweh, el velo que está en su mente, el embotamiento que está en su mente, va a ser removido. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a invocar este nombre, experimenta algo tan maravilloso que cuando viene a la palabra, la ve clara. Aunque vaya a la Reina Valera, la va a encontrar clara. Solo hay que hacer algo muy importante. De la Reina Valera, usted va a cambiar, y hablamos del Apocalipsis, todos estos que cambiaron el nombre del Todopoderoso, todos estos que escondieron el nombre del Todopoderoso, todos estos que han escondido la realidad de Juan capítulo 1 y el versículo 1, sus nombres están borrados del libro de la vida. No tienen acceso al Padre porque sus nombres están borrados. Ya no pueden venir a Él. Para comenzar, el hombre no puede venir al Padre. Él viene a nosotros. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo. El verbo es la acción, ya lo dijimos. Vamos a repetir una vez. El verbo es la acción. El verbo es por el cual todas las cosas fueron hechas. Por medio del cual todas las cosas fueron hechas. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No es ni el nombre del Todopoderoso, ni es su título. Dios viene de una deidad que ustedes tienen que encontrarlo, buscarlo. ¿De dónde viene ese nombre? Dios. Así que cuando a usted le digan Dios le bendiga, yo no digo nada, me quedo callado. Es como que le digan, cuando usted estornuda, salud. O cuando, ¿cómo estás? Aunque esté enfermo, usted dice, estoy bien. Es un saludo normal. Ahí no hay bendición, amados. No hay bendición cuando usted le dice Dios le bendiga. No hay bendición ahí, Dios le bendiga. No hay bendición. Porque Yahweh no es Dios.
Elohim no es Dios, ni Jesús es Dios, ni Cristo es Dios. Y eso es lo que nos enseñaron a través de los tiempos. Eso se llama argumento. Es un argumento. Pero ¿qué más? Vamos a Gálatas capítulo 1, pero primero terminemos con Juan 1:1. Mi esposa me dice, no terminas y luego te vas para otro lado. Y ahorita pues puse atención a eso. Ok, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Los testigos de Jehová dice, y era un Dios. Hablando de que hay otro Dios, ¿verdad? Pero ya sabemos que ese nombre Dios, ese nombre Jehová, ya sabemos que no tiene nada que ver con el creador del cielo y de la tierra. Entonces, ¿cómo debemos leer Juan 1:1? Ese es el texto que contamina toda la masa, que leuda toda la masa. Ese es el texto que ha llevado a la enseñanza errónea a los hoy día llamados cristianos. Digo llamados cristianos porque, como dije, muchos están dentro de una teología o una enseñanza que es doctrina. Doctrina significa enseñanza, completamente fuera del contexto bíblico. Y le voy a decir por qué. Entonces, cuando usted vaya a leer Juan, si quiere, escríbalo. Primero, debe de leerlo así. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con el Todopoderoso, que significa, que es el título de Yahweh, Elohim. Y el verbo estaba con el Todopoderoso. Y luego, mire lo que dice. Y el verbo era poderoso. Amazing. Impactante. Cambia totalmente tu manera de que el Espíritu te ayuda a ver las cosas totalmente diferentes. Una vez más, en el principio ya existía el verbo, dijimos es la acción, y el verbo estaba con el Todopoderoso, y el verbo era poderoso, y el verbo es poderoso. Esa es la manera como debe leerse Juan 1:1. Y en el 3, en la RB 1960 dice, todas las cosas por él fueron hechas. Eso no es lo que enseña. Eso no está ni en el griego original. Tampoco está en el hebreo, que es el primer idioma que nosotros debemos de ponerle atención. O la primera traducción. ¿O qué traducción? Es la manera como el Todopoderoso se reveló a su pueblo, al pueblo de Israel. Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas. RB. En la versión que nosotros usamos dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y si usted se va, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y todas las epístolas del apóstol Pablo y todas las epístolas del resto de los apóstoles nos enseñan lo mismo. Mire que en Hechos capítulo 2 y el versículo 17 dice, tome su Biblia o tome nota. Yo siempre recomiendo que usted escriba los textos bíblicos para que vayan y pida la sabiduría del Todopoderoso. No le pida sabiduría a alguien, no le pregunte a un hombre. Se lo digo, ¿sabe por qué? Porque los hombres, pues somos eso, hombres. Nos equivocamos. Pida sabiduría al Todopoderoso. Que si usted tiene el llamado verdadero, porque dice la palabra que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Ponga atención a esto. Muchos han sido llamados. Y eso lo vemos en los equipos de fútbol,
en los equipos de béisbol, en los equipos de básquetbol, etc. Llaman un montón, pero solo escogen unos cuantos. También el Padre llama a muchos. Mucha atención a esto. El Padre llama a muchos, pero unos cuantos son los escogidos. ¿Por qué? Por la desobediencia. Primeramente, si la Biblia enseña que Yahoshua o Jesús es el hijo de Yahweh o Jehová, ¿cómo le llaman? O Dios. Una vez más, si la Biblia no nos enseña eso, pero el mundo sigue esa enseñanza, eso se llama desobediencia. Se llama desobediencia. ¿Y de dónde viene la desobediencia? Pues de la mente carnal. Romanos capítulo 8, escríbalo, anótelo. Romanos capítulo 8 y el versículo 9 dice que nosotros no caminamos conforme a la mente carnal, sino a la mente espiritual. Pero si alguno no tiene la mente o el espíritu de Yahweh, pues no puede caminar conforme a la mente espiritual. Y luego dice, el que no tiene el espíritu de Yahoshua o Yeshua, espíritu de Jesús, dice ahí Cristo, no es de él. Maravilloso esto. ¿Qué quiere decir eso? Significa obediencia, significa humildad. ¿Recuerda aquella instancia donde el Mesías le lava los pies a sus discípulos? Significa humildad, significa obediencia, humildad, pero sobre todo significa que el Hijo nos vino a dar a conocer al Padre, nos dio a conocer su nombre, y después de que Él murió, después de que Él fue, que el Padre permitió que fuese colgado en el madero, el Padre lo resucitó de los muertos. La Biblia nos enseña y nos dice, y de esto nosotros somos testigos. Hechos en el capítulo 2 enseña, y de esto nosotros somos testigos, que el Padre levantó a su Hijo de los muertos. A este Yahoshua, a este Yeshua, nosotros somos testigos que el Padre lo levantó de los muertos. Pero ¿cuál es la enseñanza? Que Él se levantó por sí mismo, porque Él es Dios. La Biblia no enseña eso. Escudriñemos las Escrituras, vengamos a la obediencia, tengamos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? El Espíritu de Yahweh que hemos recibido por medio de Cristo. Cristo tenía el Espíritu del Padre y por eso obedecía. Nosotros debemos de tener la mente de Cristo, que es la mente del Padre, y por ende debemos de obedecer a la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Primeramente que Yahweh solo hay uno. Eso es lo más importante de las Escrituras, que solo hay un solo creador del cielo y la tierra, y su nombre es Yahweh. Segundo, su título es Elohim. Grábese esto en su mente. Compartimos esto muy a menudo, o sea, siempre estamos compartiendo. Esto es lo único que vamos a compartir. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Aparte de eso, mire, Gálatas capítulo 3. Carta a los Gálatas, anótelo. Y el capítulo 3.
Gálatas está después de primera carta a los Corintios y antes de Efesios. Dice la palabra del Todopoderoso Yahweh, Elohim. Dice, Gálatas insensatos, después que ante sus ojos se presentó a Yahoshua el Mashiach como ejecutado en el madero, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Es un hechizo, es un embrujo en las enseñanzas de hoy día. Escuche bien esto. Si usted no entiende la palabra del Todopoderoso, si usted la ley no la entiende, usted no tiene el espíritu de santidad. ¡Wow! Esto sí que es como radical, ¿verdad? Es la realidad. Usted no ha nacido de nuevo. Usted necesita nacer de nuevo. Cuando usted comience a invocar el nombre del Todopoderoso, usted va a nacer de nuevo. Sus ojos van a ser abiertos, no estos ojos físicos, los ojos de la mente, los ojos espirituales. Y usted va a revivir. Va a revivir. ¿Por qué? Porque la palabra enseña que Él nos dio vida a nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. ¿Quién? El Padre, por medio de su Hijo, nos da vida. Resucitamos. Estamos muertos, pero hemos resucitado. Entonces, ¿qué es lo que enseñan hoy? Hay tantas enseñanzas que dan, la verdad, la gente dice, por estos no creen las personas. Por estos, por estos charlatanes, engañadores, mentirosos, apóstoles de Jesucristo, fraudulentos, guiados por el espíritu del diablo de Satanás. Solamente alguien que está guiado por el espíritu de Satanás puede violar a un niño. Solamente alguien que está siendo guiado por el espíritu del diablo puede violar a un niño. Y eso vemos en esta secta llamada la luz del mundo. Apóstoles de Jesucristo. ¿Por qué es apóstol de Jesucristo? Porque eso no significa nada. No significa nada. Solo hay 12 apóstoles. Y ustedes ya saben cuáles son. El último, dice Pablo, como un abortivo, ese soy yo, que no merezco ser llamado apóstol. Mire usted, cuántas maravillas el Todopoderoso le reveló a Pablo. Hay 15 epístolas que el apóstol Pablo escribió. Y él dice, no soy digno de ser llamado apóstol. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo, el espíritu de Yahweh en tu mente. Porque por medio del Mesías recibimos el espíritu del Todopoderoso. Por eso dice que no tiene el espíritu de Yahoshua, el espíritu del Mesías no es de él. Es el espíritu del Padre que recibimos por medio de su Hijo. Esto es lo que enseña la palabra. La palabra no es para interpretarla. ¿Qué es teología? Ya lo hemos dicho. Hay muchas enseñanzas que vienen de la teología. Es el hombre tratando de conocer al Padre. Válgame Yahweh, o válgame Dios, como dicen. El hombre queriendo conocer. Imagínese usted, la mente del hombre queriendo conocer al Todopoderoso Yahweh.
Pero la salvación, la vida eterna, es Él viniendo a nosotros. Es más, en el libro de Proverbios, en ese texto que les acabo de dar, dice que el Hijo se lo revela a quien Él se lo quiere revelar. También está en Juan, en el capítulo, creo, 16. Vengamos aquí a Gálatas. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Las enseñanzas erróneas. Dijo Pablo, las filosofías huecas. Y la teología es el centro de la filosofía. Así se define la teología, el centro de la teología. Perdón, la teología, el centro de la filosofía. Así se define. Entonces, dice Pablo, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? La mente de los llamados cristianos, la mente de los evangélicos, escúcheme bien, la enseñanza, las cuales predican los pastores, la mayoría de los evangélicos, hay algunas excepciones, es la enseñanza de la Iglesia Católica, así como lo escuchó, es la enseñanza de la Iglesia Católica. Vamos una vez más, dice, Gálatas insensatos. ¿Qué quiere decir insensato? Su mente no está pensando sensatamente, es un insensato. La mente la tiene tergiversada, la mente está confundida, no sabe lo que hace, es un insensato. Y hay mucha definición en cuanto a eso. Gálatas insensatos, creyentes insensatos. Después que ante sus ojos se presentó Yahoshua el Mashiach como ejecutado en el madero. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? La doctrina errónea. Jesús dijo, si el Hijo los libertare, seréis completamente libres. Eso es lo que dijo el Mesías, Yahoshua, o Jesús, o Cristo, como le conocen. Así lo conocía yo también, así me lo presentaron. Pero la Biblia nos enseña el verdadero nombre y la verdadera identidad. Entonces dice, solo esto quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu mediante obras legales o por haber oído con fe? O por haber oído con fe. La fe viene del Padre, Él pone la fe en nosotros. Porque ni la salvación es de nosotros, ni el regalo viene de nosotros. El regalo es la muerte del Mesías en la cruz. Y ni la fe viene de nosotros, porque eso es del Padre. Para concluir, vamos a ver lo que nos dice la palabra. Colosenses capítulo 3. Tenga la bondad. Colosenses capítulo 3. ¿Cuál es la mente del Mesías? El conocimiento del Padre, el conocer al Padre. Esa es la mente del Mesías. El seguir la doctrina verdadera, esa es la mente del Mesías. El recibir la revelación de la palabra por medio del Espíritu de Santidad, esa es la mente del Mesías. Usted puede conocer la palabra, puede tener mucho conocimiento, pero si no se la han revelado, usted no tiene la mente del Mesías. Si la palabra no se le ha sido revelada, si a usted no se le ha revelado que Jesús no es Dios, usted no tiene la mente del Mesías, porque es ir en contra de lo que la palabra enseña. Es ir en contra de lo que el Mesías nos enseñó. El Mesías nunca quiso usurpar un lugar que a él no le pertenece. Dice la palabra que después de que fue
resucitado de los muertos, dice, y aquel que resucitó de los muertos al Mesías, Yahoshua, él también lo resucitará por el poder que opera en el hombre interior. ¿Qué significa eso? Revivir. Fue revivido. Y con la resurrección del Mesías, nosotros hemos revivido. No sé si puede decir aleluya a eso. Colosenses 3 dice, así que si ustedes han resucitado con el Mashiach, el Mesías, busquen las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Yahweh. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el Cristo? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está el Mashiach? ¿Dónde está Yahoshua el Mashiach? Sentado a la diestra de Yahweh. No está él sentado en el trono de Yahweh. Yahweh está sentado en su trono. Si esto no le causa ningún impacto en su mente, entonces no sé qué hacer. Pero lo que le puedo decir es que yo soy un instrumento solamente, pero quien da la sabiduría, quien da el crecimiento, quien se revela a la mente del gusano del hombre, a la mente ni de ratón, es como la mente de un zancudo. Esa es la mente del hombre. El Todopoderoso se revela a nosotros. Así que lo que está tomando lugar hoy a nivel del mundo, tantas personas que están muriendo, si esas personas estaban en el Mesías, esas personas solo dejaron el cuerpo. La muerte, si yo dejo este cuerpo, la muerte ya no tiene ningún poder sobre mí. Salgo del cuerpo porque ya reviví, estoy vivo. Estaba muerto cuando no tenía la relación con el Creador, pero ahora tengo una relación con el Creador, ahora vivo. Así que continúa diciendo el versículo en el 4 el 2 dice, pongan su mirada donde está el Mesías sentado a la diestra del Padre. Padre Yahweh, te damos gracias por la salvación que tú nos has concedido, por la muerte de tu Hijo, el Mesías Yahoshua, en el madero, al cual resucitaste de entre los muertos, para que venciera la muerte. Con su resurrección, la muerte fue vencida, Satanás fue vencido, el infierno fue vencido, porque no hay ninguna condenación para los que estamos en el Mesías. No hay ninguna condenación, porque ya se canceló mi sentencia de muerte. Gracias, Padre Yahweh. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre del Mesías, nuestro Maestro, Yahoshua. Amén.